Vamos a hacer un pequeño paréntesis en lo que es nuestro estudio del agua y vamos a fijar la atención por unos minutos en otro elemento muy importante que es el carbono. Carbono es un elemento químico cuyo isótopo más abundante tiene 6 protones y 6 neutrones. ¿Por qué vamos a estudiar el carbono? Bueno, pues por tres motivos fundamentales. El primero, que la vida está basada en carbono, que tiene una interacción continua con el agua, con sus diferentes componentes, y porque además tiene una influencia muy grande en la calidad de nuestro medio ambiente. Para entender lo que es el ciclo de carbono, lo primero que yo haría es ponerle a esta diapositiva una S después del ciclo, ¿vale? Porque no es un ciclo solo, son varios ciclos o subciclos que están interactuando entre sí. Vamos a ver fundamentalmente lo que es el ciclo de carbono en la Tierra y lo que es el ciclo del carbono en el mar. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay también otras formas de procesos en los que interviene el carbono, como pueden ser las emisiones de los volcanes que emiten CO2 a la atmósfera, o en esos movimientos de placas tectónicas en la parte del subsuelo, en las que también hay carbono almacenado que puede aflorar al ambiente, por ejemplo, como hemos dicho, a través de los volcanes, ¿vale? El ciclo de carbono en sí, pues lo que digo, una serie de procesos que se dan al mismo tiempo, y esos procesos pueden ser fermentación y descomposición de materia orgánica, respiración celular o fotosíntesis, intercambio de gas oceánico, procesos de sedimentación o combustión natural o por el hombre. En todos los casos que vamos a hablar a partir de ahora del ciclo de carbono, lo que decía, en tierra y en mar, vamos a coger una cuerdecita que está formando un círculo, la vamos a partir y la vamos a convertir en una línea, de tal manera de que el principio y el final de esa línea va a ser el mismo punto, pero vamos a ver qué nos vamos a encontrar a lo largo de nuestro camino por ella. Vamos a ver qué pasa con el ciclo de carbono en lo que es la Tierra, ¿vale? Lo primero que vamos a partir del CO2 atmosférico. Ese va a ser nuestro punto de inicio y nuestro punto final, ese CO2 que está en la atmósfera. Lo primero que hace el ciclo del CO2, el ciclo del carbono, en el medio terrestre es el proceso de la fotosíntesis. Todos estudiamos cuando estábamos en primaria esas plantitas que con el agua, la luz solar y el CO2 convertían oxígeno, ¿vale? Esas plantas, cuando ya ha pasado el verano y empieza el otoño, empieza a desprenderse de sus hojas, lo que llamamos el equinoccio de verano. Bien, pues esas hojas que caen al suelo pueden tener dos destinos diferentes. El primero es quedarse en el suelo. Si se queda de manera estática en el suelo, ¿qué va a pasar? Pues que va pasando el tiempo, se va pudriendo poquito a poco, se va descomponiendo y en esa descomposición vuelve otra vez a generarse CO2 que va a la atmósfera. Cierre del ciclo, principio y fin. Por otro lado, también esas hojas pueden ser transportadas, pueden ser arrastradas, por ejemplo, por el agua de la lluvia. Al llegar a través de esos arrastres de agua, al llegar al mar, y fijaros, interferencias que tiene el ciclo de carbono con el agua, ya estamos viendo la primera, cuando llega ese carbono al mar, se va almacenando entre placas oceánicas, ¿vale? Que comprimen ese carbono que a su vez, a través de esta presión, se forma el CO2. Ese CO2 vuelve otra vez a quedarse en equilibrio en el agua y a través de la respiración celular de los organismos acuáticos vuelve otra vez a la atmósfera. Otra vez volvemos a cerrar el ciclo. Bien, hemos visto el ciclo de carbono en plantas terrestres, vamos a verlo con algas marinas. Muy parecido, lo único que tenemos que tener en cuenta es que a lo largo de las profundidades del océano van teniendo lugar diferentes procesos. La parte superficial, donde están las algas, ahí también generan fotosíntesis. Nos cogen el CO2 con la luz solar y lo convierten en oxígeno. Esas algas son, a su vez, el alimento de los animalitos que están más profundos, ¿verdad? Esos animalitos que se van consumiendo esa materia orgánica también respiran, también generan CO2. Ese CO2 está en equilibrio con el oxígeno del agua y se va formando composiciones, mezclas gaseosas dentro del agua que pueden volver otra vez a la superficie. Lo que he explicado de mi palabra lo vemos aquí a nivel gráfico. Tenemos por un lado el ciclo
Del carbono medio terrestre, ¿vale? Aquí tenemos emisiones atmosféricas de CO2 a través de los volcanes, vemos el agua de lluvia que transporta las hojas, que a su vez han caído después de haber hecho la fotosíntesis, y por otro lado tenemos el ciclo del carbono en el mar, las diferentes profundidades y las diferentes formas de encontrarnos el carbono a lo largo de nuestro camino hacia la parte más profunda del océano. Por último, y no por ello menos importante, hablar de ese fenómeno que más efecto tiene sobre nuestro medio ambiente, sobre nuestro día a día, y que es originario el hombre, ¿vale? Este es el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Pues bien, es una acumulación excesiva de CO2 en la capa de la atmósfera que no permite que la radiación solar rebote del suelo y vuelva otra vez hacia afuera de la misma. ¿Eso qué quiere decir? De que la radiación solar se mantiene en la superficie de la Tierra y hace que ésta se recaliente. Como decíamos al principio, tenemos emisiones de CO2 de forma natural y están en continuo equilibrio. Si de alguna manera alteramos ese equilibrio produciendo más CO2 del que somos capaces de mantener, pues tenemos este tipo de fenómenos.